Dios bendiga tu vida, amada persona que me estás escuchando en esta hora. Quiero decirte que no es por equivocación que tú estés escuchando este mensajero, sino que es Dios quien desea que tú escuches el día de hoy su mensaje. Humildemente nos presentamos como servidores de Cristo. Humildemente te rogamos en el amor de Dios que te acerques a Cristo. Humildemente te rogamos en el amor de Dios que consideres y recibas este mensaje de Dios para tu vida. Sabemos y creemos por fe que será de altísima bendición para tu vida. La palabra de Dios nos declara: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Hebreos 6, 1, 2. Cristo. Rudimento significa un principio básico o un elemento fundamental, algo esencial, algo así como el abecedario en el caso de aprender a leer o las tablas de multiplicar en el caso de aprender matemáticas. La palabra doctrina significa enseñanza o instrucción. En este caso, la doctrina de Cristo significa básicamente lo que Jesús nos enseñó o nos instruyó. Y así, apreciada persona que me estás escuchando, de la misma manera que el apóstol Pablo lo deseaba en verdad, el seguir adelante a la perfección, así también nosotros como hijos de Dios debemos desear con ansia el crecer cada día en el conocimiento de la verdad. Debemos desear cada día el llegar a la perfección. Debemos correr con ansia para llegar y finalizar la carrera a la cual fuimos llamados en Cristo Jesús. Debemos desearlo y luchar por llegar a ello, mas es necesario que primero tengamos en nuestro corazón correctamente e inmovibles los fundamentos de la doctrina de Cristo, porque es notorio y verdadero que para que un edificio sea construido de gran altura, primero se tiene que tener un fundamento sólido, tan sólido que pueda sin problema alguno sostener cualquier peso. Y esto es aplicable casi en todas las cosas, aún en las espirituales. Pues así como sin el fundamento, es decir, sin Cristo, nadie puede ser salvo, así también sin el conocimiento pleno de estas enseñanzas fundamentales, es casi imposible que alguien pueda desarrollar su fe y crecer en ella. Pues lo más probable es que por la falta del conocimiento de los fundamentos de la doctrina de Cristo, tal persona sea engañada o nunca llegue al verdadero entendimiento de otras doctrinas, de otras enseñanzas. Pues así como sin un buen fundamento todo edificio cae, así también sin el conocimiento pleno de estas doctrinas fundamentales, es probable que todas las demás doctrinas en las cuales haya trabajado por tanto tiempo en construir, sean derrumbadas al pesarlas con la palabra de Dios, la Biblia. Y esto puede tener de consecuencia como mínimo que el tal tenga que volver a empezar desde cero la construcción a la que ya había dedicado tanto tiempo, o aún peor, puede causar que tal persona sea guiada a la maldad y su corazón se llene de orgullo y pueda decir dentro de él mismo: yo tengo la verdad y así me voy a quedar, cayendo en un estado de rebelión, evitándose a sí mismo el crecer y quizás siendo de tropiezo para otros. Pues de nada sirve el tener un falso entendimiento de todo el libro de Apocalipsis o de entender supuestamente todos los misterios de la palabra de Dios si una persona es incapaz o carece del entendimiento correcto de las doctrinas y enseñanzas básicas de Cristo. Pues si es así,
todas las enseñanzas que construya, será como el constructor que decide construir sobre la arena. Y es evidente que el que lo hace en la primer tempestad que venga, su edificio será altamente dañado. Mas, para evitar una situación de estos niveles, debemos de comenzar por estudiar el Evangelio de Jesucristo. E iremos adelante a las demás doctrinas fundamentales de Cristo. Apreciada persona, me gustaría que me dieras un poco de tu tiempo, que dediques este tiempo para poder mostrarte brevemente por qué es que el Evangelio de Jesucristo es muy diferente a cualquier religión que existe en el mundo, y también por qué es tan importante que el hombre le conozca y crea. Yo sé que la tendencia actual que se ha desencadenado en la sociedad religiosa se inclina más a la propagación de iglesias y a la vez, claro, a aumentar el número de simpatizantes o de miembros de las mismas iglesias, antes que dedicarse de lleno a la enseñanza y predicación de aquellos fundamentos y verdades que fueron expuestas claramente por Jesucristo y posteriormente por sus apóstoles y ministros. Y quizás tú, como muchas personas, incluyéndome a mí en algún tiempo, no te sientes inclinado a buscar a Dios en estos lugares. Y a la verdad, el camino de salvación no se encuentra en ningún edificio o construcción hecha por manos humanas, independientemente del aspecto exterior del mismo. Es decir, no porque una iglesia sea muy grande o muy bella significa que se enseña en ella la verdad. Mas de una manera u otra, yo tengo la seguridad que estás consciente que Dios existe y en algún momento de tu vida le has hablado o pedido algo en específico, por la simple razón que Dios es quien nos ayuda en aquellas cosas o problemas en las que el hombre ya no puede hacer nada al respecto, ¿verdad? Bueno, como comprenderás y sabes, Dios existe. Si tú crees esto, entonces estamos en un muy buen camino, pues el solo hecho de negar la existencia de Dios simplemente no es algo sensato de hacer. Y cualquier persona inteligente sabe que si no existiese Dios, nuestro planeta, nosotros mismos y aún el universo no podría existir ni existiría en primera instancia. Mas ahora, si alguna vez has dudado de la existencia de Dios, solo sal, levanta la mirada a los cielos. La Biblia dice que ellos, los cielos, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Verdaderamente, apreciada persona que me estás escuchando, la creación es tan maravillosa y perfecta que anuncia con alta voz cuán poderoso y sabio es Dios. Nosotros mismos, la humanidad entera, somos una prueba viva de que Dios es grandioso. Alguien podrá negar la existencia de Dios con sus palabras, pero Él mismo como persona es una prueba de lo contrario. Y Dios, sabiendo esto, cuando comienza la Biblia, no se pone a dar información que pruebe su existencia, no en absoluto, sino que simplemente declara una eterna verdad. El primer versículo de toda la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Así simplemente. Y después en el libro del profeta Isaías, él dice resueltamente: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y mandé a todo su ejército. Isaías 44:6. Además de esto, aún en el último libro de la Biblia, Dios declara: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8.
Pero quizás tú te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el Evangelio de Jesucristo? Te explico. Primero que nada, deseo que sepas la razón y gran necesidad que tiene el hombre de creer y recibir a Jesús. ¿Por qué? Pues porque Jesús es hoy el único medio o camino mediante el cual podemos ser salvos e ir al cielo. Y es necesario que sepas que Dios existe y que es nuestro Creador, que nos ama y que debido a la desobediencia del hombre le fue necesario a Jesús morir en la cruz, para poder así justificarnos y limpiarnos de todo pecado. De otra manera nadie podría ir al cielo y además sufriría un castigo eterno, misma sentencia que recibirá todo aquel que ignore lo dicho por Dios y no crea en Jesucristo como su Salvador. Quizás tú me vas a decir a mí, pero ¿quién es Jesucristo para que yo pueda creer? Lo primero que debes de saber de Jesús es lo que Él dijo de sí mismo. Él declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por medio de mí. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La palabra de Dios dice en Juan 14, 6 al 11. Pero ¿qué sabemos de Él? Jesús significa Salvador, y este nombre se lo dio Dios. La Biblia dice que un ángel del Señor se le apareció a José después que María había concebido del Espíritu Santo y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1 versículo 20 al 23. Analiza un poco estas palabras. Jesucristo ya había sido anunciado desde mucho tiempo atrás. Yo sé que este mensaje muchas veces habrá llegado a tus oídos, mas ahora, hoy, es el día perfecto para que medites en esta verdad, pues el mensaje es extremadamente importante, ya que de la acción que tomes después de haberlo recibido, dependerá el destino de tu alma. Por esta razón, te pido que sigas escuchando este mensaje y me acompañes mientras te explico dónde comenzaron los problemas para la humanidad y a la vez te relate cómo es que Dios desde hace miles de años planeó también su redención. Después que el hombre pecó al desobedecer a Dios, se hizo a sí mismo esclavo del pecado y también se hizo acreedor de un castigo eterno, el mismo que fue dado a Satanás y a sus ángeles a causa de su rebelión contra Dios. Pues debes de saber, persona que me está escuchando, que en sí ni el infierno ni el lago de fuego fueron creados con la finalidad de castigar al hombre, pero al momento que él decidió seguir los pasos del primer rebelde, esto es Satanás, y desobedecer a Dios, entonces tomó el mismo camino que Satanás y por ende llegará, si no se arrepiente, a su mismo final. ¿Recuerdas que te dije que Jesús vino a este mundo para salvar a la humanidad? Si te estás preguntando, ¿pero salvarnos de qué? Bueno, Él vino a este mundo a rescatarnos de nuestro mal camino, de la ira venidera, del castigo reservado para Satanás, del infierno y la muerte eterna. Castigo que ciertamente recibirá toda persona a menos que decida creer en Jesús. Pero, ¿por qué es que la humanidad necesita a Jesús? Todo este problema comenzó en el huerto del Edén, donde Dios puso al primer hombre que Él creó, al cual llamó Adán.
En este tiempo todo era perfecto. Adán mantenía una relación con Dios en perfección, haciendo lo que Dios le había mandado que hiciese. Y así, Dios le otorgó a Adán autoridad sobre toda especie de animales y le permitió comer de toda planta que daba semilla y del fruto de todo árbol que había en el huerto. Después de esto, le mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Mas Dios vio que no había ayuda idónea para Adán. Por esta razón formó a Eva, y ella fue la primera mujer que existió. La Biblia nos relata cómo es que Satanás, usando una serpiente, logró engañar a Eva, y de esta manera ella comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual les había prohibido Dios comer. Después de esto, fue y le llevó este fruto a Adán, el cual comió sin poner ninguna clase de resistencia. Y así ambos cayeron en desobediencia y rebelión contra Dios al traspasar el único mandamiento que Dios les había dado. Por esta causa, Adán y Eva tuvieron como consecuencia el morir espiritualmente y el ser expulsados del paraíso. También la tierra fue maldecida por culpa de ellos, y posteriormente tanto Adán como Eva murieron físicamente. Muchas personas tienden a pensar que Dios es muy malo, que el castigo fue exagerado, pues han de decir o dicen nada más porque se comieron una fruta. No, el problema no era la fruta, aunque a la verdad no era cualquier fruta, era el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. El gran pecado fue la desobediencia a Dios. Ponte a pensar en esto. Dios les dio todo a Adán y a Eva. Él los creó, los sustentó y eran perfectos y eternos. ¿Qué más querían? Y solo les dio un mandamiento: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aún les dio la razón por la que no debían hacerlo. Dijo Dios: porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Pero cuando viene Satanás y le dice a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 y 5. Eva al instante decide creerle a este personaje que ni tan siquiera conocía. Y no solo esto, sino que aún se pone a examinar el fruto del árbol y, de acuerdo a su propio juicio, le pareció bueno para comer. Y lo comió. Y como si fuese poco, le trajo de este fruto a Adán, y Adán, sin poner resistencia alguna, también lo come. Y bueno, ya sabemos las consecuencias tan horribles que se generaron por haber traspasado este mandamiento de Dios. Este es un excelente pasaje bíblico en el cual nos podemos dar cuenta que es mejor, mucho mejor, confiar en la palabra de Dios y en sus mandamientos antes que confiar en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio razonamiento. ¿No crees? Después de todo esto, ¿qué crees que hizo Satanás? ¿Consideras que fue al instante y consoló al hombre? ¿O quizás fue un momento y le dijo a Dios que el hombre no tenía tanta culpa porque fue él quien con engaños causó que Eva y Adán pecasen? ¿Verdad que no? No, claro que no. ¿Sabes qué fue lo que hizo Satanás? Satanás se burló del hombre en su cara, le sujetó a sí mismo con tantas cadenas y el hombre quedó esclavizado al pecado. Y desde ese entonces la humanidad entera ha estado bajo las garras de Satanás, maldecida y con rumbo al infierno, donde estará aquel a quien decidió obedecer en lugar de Dios. Y en sí, no es que el hombre un día vaya a ser condenado, no, el hombre ya está condenado y apartado de Dios.
y no existía ninguna manera de que pudiese salvarse de ese fin. Pero Dios nos ama y planeó una manera de rescatarnos de ese final, y para llevar a cabo ese plan llamó a un hombre llamado Abraham, el cual era uno de los descendientes de Adán, y le dijo que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. La Biblia dice que Dios le habló y le dijo: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. La promesa pues fue hecha a Abraham. El apóstol Pablo menciona esto diciendo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como refiriéndose a muchos, sino a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Después de esto, promesas similares le fueron hechas a Isaac, Jacob y David, descendientes directos de Abraham y de Isaac. De Isaac dijo Dios a Abraham: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Génesis 17:19. Jacob profetizó diciendo: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Números 24:17. Y a David Dios le hizo la promesa diciendo: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segunda de Samuel 7, 12, 13 y 16. Y todas estas promesas tenían un solo nombre: Jesucristo. Él es en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Él es la estrella de Jacob. Él es el Rey eterno. Él es Jesús. Pero ¿quién era Jesús en realidad? Jesús significa Salvador. Y aunque conocemos que Él nació hace aproximadamente 2000 años, en un pueblo llamado Belén en Israel, la verdad es que Él ha existido desde siempre, aún desde los días de la eternidad, aún antes que Adán fuese formado y cayera en desobediencia, aún antes que todo, en el principio era Él. La Biblia nos permite conocer más a Jesús, pues Dios mismo testifica acerca de Él, de quién era y cuál sería su propósito. También Dios habló por boca de sus santos profetas, dando testimonio en muchos lugares y en diferentes tiempos, y aún Jesús testificó de sí mismo. Primero veamos lo que dijo Dios acerca de Jesús. Dios declaró: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, y tú, oh Señor, en el principio pusiste los fundamentos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. También dijo: este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Hebreos 1, 8 al 10, Salmos 45, 6 y 7, Mateo 3, 17. Los profetas de Dios declararon muchos aspectos de Jesús, desde dónde nacería hasta el día y la forma en que tenía que ser crucificado, y de cómo resucitaría al final. Miqueas profetizó diciendo: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña para ser contada entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Daniel dijo: ¿cuándo nacería? La Escritura dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas,
se volverá a edificar la plaza y el muro, pero esto en tiempos angustiosos. Daniel 9:25, Lucas 2:1 y 2. El profeta Isaías profetizó que nacería de una virgen. La palabra menciona: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14, Lucas 1:26. Después de esto, Isaías reveló de una manera impactante algunos atributos de este niño que nacería. Él declaró: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sí, Él es Jesús. También estaba profetizado de sus sufrimientos y de su muerte, y claro, se dijo también la razón por la cual Él tenía que pasar todo esto. ¿Sabes tú cuál es esa razón? Esa razón éramos nosotros, tú y yo, y toda la humanidad. La Biblia dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como uno ante quien se esconde el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo y no abrió su boca, como una oveja que va delante de sus trasquiladores. Está muda, tampoco abrió su boca. Por arresto y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, Marcos 15, Romanos 5, Mateo 27. Todas estas profecías son una muestra, apreciada persona que me estás escuchando, de cuán grande es el amor que Jesús nos tiene. Pues aún sabiendo todo esto, aún así vino a la tierra a hacer lo que era necesario para que tú y yo pudiésemos ser salvos. ¿Y qué era necesario? Era necesario que muriese por nuestros pecados. Él se puso en el lugar que deberíamos estar nosotros. Él recibió el castigo al cual nosotros éramos acreedores. Él fue maldecido para que nosotros pudiésemos ser bendecidos. La misma palabra dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Gálatas 3:13. Los gentiles somos todos los que no son judíos, porque ellos, los judíos, ya tenían las promesas de bendición. Así que ahora toda la humanidad es bendecida en uno solo, Jesucristo. Así, con la muerte de Jesús, nuestra deuda fue saldada y Dios nos ofrece ahora libertad en Cristo. Pero esto no es todo. Jesús resucitó para darnos a nosotros la esperanza eterna de que así como Él vive, nosotros también viviremos. El apóstol San Pedro testificó de Jesús y su resurrección al decir: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios,
lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, de Jesús: veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y saltó de gozo mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir abiertamente acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que de su descendencia en cuanto a la carne haría surgir al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndole de antemano, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio la corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro se refería al derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con plena seguridad toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron. Compungir quiere decir que sintieron un dolor profundo de corazón, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, los judíos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ahora estamos incluidos tú y yo, y cada ser humano, todos los que el Señor nuestro Dios llame. Apreciada persona que me estás escuchando, existen muchas escrituras donde podemos ver que por miles de años el plan de Dios para salvar a la humanidad se estaba llevando a cabo, mas considero que estas son suficientes para que creamos y nos demos cuenta del gran amor que Dios nos tiene. No olvidemos que por su gracia y amor Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros. Yo sé que parece increíble cómo es que toda la vida de Jesús ya había sido profetizada, pero lo hermoso es que Él mismo, sabiendo todos los sufrimientos que padecería, aún así, Él descendió a esta tierra, pues tuvo más estima nuestra salvación que aún su propia vida. La epístola a los Filipenses dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2. De esta manera, apreciada persona que me escuchas, fue pagada nuestra deuda, y su sangre fue la eterna propiciación por nuestros pecados. Finalmente, nuestra alma tenía una manera de ser libre. Finalmente, nuestra alma podía tener la libertad que por tanto tiempo deseaba. Aún Jesús mismo, después que resucitó, les explicó a sus apóstoles la razón por la cual Él tuvo que morir. Él les dijo: ¿por qué estáis así turbados y se suscitan en vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos
y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo, les mostró las manos y los pies y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24, 38 al 48. Este es, apreciado lector, apreciada persona que me escuchas, apreciado amigo que me estás viendo, el Evangelio de Jesús. Ha sido presente el apóstol San Pablo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque en primer lugar les transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Primera de Corintios 15. Así Jesucristo murió conforme a todo lo que estaba escrito de él y resucitó también para darnos a nosotros la certeza de que Él es nuestro eterno Señor y Salvador, y la esperanza fiel de que un día, de la manera que Él resucitó, también nosotros lo haremos. Pero para que nosotros podamos recibir todas estas promesas, nos es necesario nacer de nuevo. Si tú te preguntas, ¿cómo que nacer de nuevo? Sí, pero no a la carne, es decir, no tenemos que volver a ser unos bebitos y todo eso. Lo que significa es que tenemos que nacer del Espíritu de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, para nacer de nuevo, nacer del Espíritu de Dios, es necesario que creas en Jesús, que lo aceptes como tu Salvador y Señor, que hables con Él y le pidas perdón por todos tus pecados y te arrepientas de los mismos. En otras palabras, que pongas en tu corazón el firme propósito de apartarte de ellos y de seguir de ahora en adelante el camino que nos ha trazado Jesús mediante la Escritura y mediante su propio ejemplo. Nosotros tenemos la bendición de poder ser no solo una creación de Dios, sino de ser sus hijos. ¿Que cómo se hace esto? La palabra nos enseña este misterio en Juan 1, diciendo que Jesús vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Esto significa que Jesús tenía el enfoque principal en el pueblo de Israel, ya que ellos eran los descendientes directos de Abraham. Pero como no creyeron que Él era el Mesías, el Cristo, el Salvador, entonces la salvación fue ofrecida también a nosotros, los gentiles, es decir, todos los que no son judíos. Pero esto no era una casualidad, persona que me estás escuchando. Al contrario, era el plan de Dios que los judíos le rechazaran por un tiempo y así la salvación alcanzaría a todas las familias de la tierra, como Dios le había dicho a Abraham. Mas después de este tiempo, los judíos creerán, pues desde un principio a ellos fueron hechas las promesas. Y Dios no hace promesas y luego no las cumple. La Escritura dice en la epístola a los Romanos 11:11, digo entonces, ¿acaso han tropezado los de Israel para quedar caídos? En ninguna manera, pero con su caída vino la salvación a los gentiles,
para provocarles a celos. Y si su caída es la riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Y, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sensatos en vuestra propia opinión, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Por lo que atañe al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero a todos los que le recibieron, a todos, incluyéndonos a nosotros, persona que me estás escuchando, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, el derecho o autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, que los hijos de Dios no nacen porque alguna persona quiera, no, sino que nacen por la pura voluntad de Dios cuando creen en Jesús. Así que todo el que recibe a Jesús como lo que es Él realmente, el Salvador y Señor, Dios le da la gran bendición y privilegio de ser su hijo. El nacer de nuevo, pues, apreciado persona que me estás escuchando, es de suma importancia. De otra manera, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3. Esto significa que tenemos que creer en Jesús y recibirle en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor, y nacer del agua. En otras palabras, bautizarnos en su nombre, pues si le hemos recibido como nuestro Señor, entonces, con toda diligencia, haremos lo que Él nos manda, ¿verdad? Y Él nos manda que seamos bautizados. La Biblia dice que Jesús se les apareció a sus apóstoles y les echó en cara su incredulidad y dureza de su corazón por no haber creído a los que le habían visto después de haber resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Para todos. Marcos 16, Hechos 2. Por esta razón, apreciada persona que me estás escuchando, considero de suma importancia atender con diligencia el mandato del Señor, ya que de esto depende nuestra salvación y el destino de nuestra alma. Por eso es necesario creer. Quizás te estarás preguntando, necesito creer, pero ¿en qué exactamente? Necesitas creer que Jesús es el Mesías prometido por Dios, el cual vino a este mundo y murió por nuestros pecados en una cruz. Necesitas creer que Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Ver Corintios 15. Necesitas creer que Dios nos llama a arrepentirnos y a ser bautizados en su nombre. Hechos capítulo 2. Necesitas creer que dicho bautismo representa nuestra obediencia a Él y nuestra muerte a la carne para vivir de ese momento en adelante en el Espíritu, en su Espíritu, como la misma palabra lo enseña.
Puedes ver el libro de Romanos capítulo 6. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos pues sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6. Apreciada persona, te invito a que leas tu Biblia, a que hables la palabra de Dios, porque en verdad este consejo es para ti. Necesitamos creer que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra guía y la voluntad de Dios, la cual nos enseña más acerca de Jesús y de cómo vivir nuestra vida para estar en la voluntad de Dios. Necesitamos creer que Jesús y solo Él es nuestro Señor, nuestro Salvador e intercesor entre nosotros y Dios. La Biblia así nos lo enseña, diciendo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2, 3 al 6. Esta palabra es contundente, apreciada persona que me está escuchando. Quiero que sea de bendición para tu vida, porque también necesitamos creer que su sangre nos limpia de todo pecado y que en Él estamos completos. Así, apreciada persona que me escuchas, la Biblia nos exhorta diciendo: por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad así en Él, arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, así como fuisteis enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os esté llevando cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 6 al 15. Pero sobre todo debes de creer y saber que toda esta gran salvación es por pura gracia. En otras palabras, que no somos salvos por cosas buenas que nosotros hagamos o por obras benéficas de cualquier tipo. Somos salvos por gracia, por la pura, santa y buena voluntad de Dios, el cual nos amó a tal grado que dio el rescate por nuestras almas a Jesucristo, aun cuando nosotros éramos rebeldes y pecadores, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impios. Pues apenas morirá alguien por un justo. Con todo, podría ser que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, apreciada persona, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, en su benignidad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe. Así, apreciada persona que me está escuchando, teniendo todo este conocimiento, te pido recuerden las palabras de Dios que dicen: por lo cual dice el Espíritu Santo, si escuchas, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra aquella generación, y dije: siempre andan extraviados en su corazón, y no han conocido mis caminos. Tal como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes,
exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que dura este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 1 al 14. Apreciada persona que me escuchas, ciertamente esta enseñanza no basta. Necesitamos seguir leyendo la Escritura, necesitamos sobreabundar más, indagar más en la palabra de Dios. Mas tengo la plena seguridad en Dios que si decides abrir hoy tu corazón, verdaderamente una sola Escritura te convencerá de venir y buscar a Jesucristo, de recibirle en tu corazón y de caminar en su voluntad. Yo ruego al Señor, al cual murió por ti y por mí, que te conceda la fe necesaria para que recibas esta su tan asombrosa gracia, para que el gozo de tu corazón y la salvación de tu alma sea perfecta. La Biblia dice: hoy es el día de salvación para todo aquel que cree. Ahora la pregunta es: ¿crees tú, apreciada persona que me estás escuchando? ¿Crees tú en Jesús? Me refiero a que si crees en Él a tal grado que estarías dispuesto a abrirle tu corazón y permitirle que sea tu Señor, tu Salvador, tu Dios, tu plenitud, tu todo. Pues es evidente que la mayoría de las personas en este planeta saben quién es Jesús o quién fue, pero pocos en verdad le conocen personalmente. Pocos son los que escogerán dejar el mundo y sus placeres por tal de vivir para Cristo. Mas de estos últimos estará lleno el reino de Dios. Yo te recuerdo que el Evangelio tiene como fundamento la muerte y resurrección de Jesús. Esa es la buena noticia, que nuestro Salvador murió por nuestros pecados, pero también que Él resucitó y ahora vive. Y lo más impactante es que porque Él vive y es el autor de la vida y te promete a ti y a mí y a todos los que creen en Él vida eterna, pues Él como autor de vida tiene la potestad de otorgarla a quien Él desee. Y no te tienes que preocupar porque quizás Él no te escoja a ti para darte esta bendición tan grande, pues Él ya estipuló quién y cómo será salvo. Él dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame, y porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:39, Romanos 10. Así que Dios no hace acepción de personas. Él ha pagado ya el rescate de todas las almas, pero es opción de cada alma el recibir y creer que Dios pagó su deuda. Te debo recordar también que ese pago no fue con oro o plata o ninguna cosa terrenal de valor adquisitivo o intercambiable. No, sino que el precio que tuvo que pagar Jesús fue su propia sangre. ¿Por qué? Por la simple razón que esa era la única manera de que el hombre fuese justificado y de que sus pecados fueran perdonados. Nadie en toda la eternidad jamás, de ninguna manera, podía pagar el precio de su redención. Nadie podía pagar el rescate de su alma. Por eso Jesús dio su propia sangre, porque verdaderamente no existía ninguna otra manera de que el hombre pagara esa deuda. Por eso es de suma importancia creer el Evangelio y escudriñar su contenido. Solo piensa qué tan importante es el Evangelio de Jesús para el hombre, que el mismo apóstol San Pablo declara del mismo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:16. Así que lo especial e importante del Evangelio es la gran noticia que contiene. Finalmente, existe una manera de escapar de las garras de Satanás y una puerta abierta para entrar al reino de Dios. Y créeme
que ninguna noticia supera a esta. Solo piensa en esto. Por miles de años la humanidad no tenía ninguna manera de entrar al cielo. Algunas personas murieron con el deseo de ver el día en que finalmente Dios proveería la manera mediante la cual el hombre pudiese volver a tener comunión con Él. Y hoy, después de que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, entregándose a sí mismo, hoy se puede anunciar libremente que la puerta que lleva a la vida eterna se ha abierto. Hoy se puede anunciar que Jesucristo da salvación a todo aquel que cree en Él y en la obra que ha hecho. Hoy Dios te promete salvación a ti y a mí, a toda la humanidad. Lo que millones de personas desearon tener en la antigüedad, Dios te lo ofrece a ti hoy. Sí, ni aún eso te demuestra cuán especial eres para Dios y cuánto te ama. Entonces dime qué más te puede ofrecer Dios hoy que valga más que la salvación de tu alma. Ahora, apreciada persona que me estás escuchando, por mucho que una noticia sea grandiosa, de nada te serviría si en nada te afectase a ti o tú no la crees. No estoy diciendo que tú no puedes recibir estas bendiciones, todo lo contrario. Mas sí te digo que si no recibes el Evangelio y crees en Jesús, entonces tampoco puedes recibir ninguna de las promesas y bendiciones que Dios nos ofrece a aquellos que lo han creído. Mas yo te aseguro que Dios desea darte a ti todas estas promesas. ¿Que cómo lo sé? Bueno, las promesas solo se reciben si crees en el Evangelio, ¿verdad? También es verdad que nadie puede creer en un Evangelio que no ha leído o escuchado, ¿verdad? Pero si tú tienes en tus manos este video, esta enseñanza, este escrito, el cual tiene como esencia el Evangelio de Jesucristo, entonces estoy seguro que fuiste elegido por Dios para recibir salvación y con ello todas las promesas y bendiciones que trae Cristo a la vida del creyente. Por último, te recuerdo que si bien Dios no vive en ninguna construcción hecha por manos humanas, aunque Él es omnipresente, sí habita en el corazón de cada creyente, y es ahí, en los hijos de Dios por la fe en Jesús, que tú puedes encontrar ayuda o guía para conocer más a Jesús, así mediante la Escritura como por medio de sus acciones. Ahora la iglesia verdadera está donde están los verdaderos creyentes, pues Dios está ahí, y todo aquel que haya recibido a Jesús de todo corazón y vive en su voluntad, ese es un verdadero cristiano, independientemente del nombre de la iglesia terrenal en la que asista. Al final de cuentas, solo existe una iglesia, la iglesia del Dios vivo, solo un verdadero pastor y cabeza de la misma, Jesucristo, solo un autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo mismo. Él es nuestra plenitud, así que la invitación es que asistas a una iglesia. ¿A cuál? A la iglesia cuyos miembros vivan para Cristo y hagan su voluntad. Y te aseguro que Dios te guiará al lugar donde se predique su palabra, pues Él es fiel y terminará la obra que quizás comenzó en ti el día de hoy, o quizás desde hace mucho tiempo atrás. Eso no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios te llama hoy, pues hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación para tu vida, apreciada persona, amigo que me estás escuchando en esta hora. Hoy es el día de salvación para tu vida. Quiero decirte que yo mismo no estoy encadenado a ninguna denominación, mas soy siervo de Cristo. No trabajo para ser salvo en la obra de Dios, sino porque Jesús me dio salvación, le sirvo por gratitud. No predico mis opiniones, sino lo que Dios dice en la Biblia. No creo que solo una denominación tiene la verdad, sino que la verdad tiene un solo nombre: Jesucristo.
No creo que hay diferentes maneras de ir al cielo, ni que todas las religiones o todos los caminos lleguen a Él. Al contrario, creo que no hay ninguna manera por la cual el hombre puede ser salvo excepto por Jesús. Creo que hay un solo Dios, un solo Maestro, un solo Salvador y Señor, un solo Pastor y Padre. Creo que Jesús y solo Él es nuestra esperanza y nuestra plenitud. Y como ya lo han escrito más hermanos, no me considero el único cristiano, pero me considero cristiano solamente. Y creo que el ser cristiano no es el pertenecer a alguna religión, denominación o secta, sino que ser cristiano significa simplemente ser siervo de Jesucristo. Atiende las palabras, atiende este mensaje. Recuerda que yo soy solamente un mensajero. Atiende las palabras de aquel que me envió. El Señor te guarde, el Señor te bendiga, que tengas paz en tu vida.